buenos días. Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos se han gozado en la presencia de Dios? ¿Cuántos han visto la presencia de nuestro Señor en este lugar? Dios ha prometido, Él ha dicho en su palabra que se paseará en medio de su pueblo. Él dijo que Él, en medio de su pueblo, en medio de la adoración, Él estará con nosotros, se paseará. De hecho, este es el lugar donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Quiénes lo creen? Un amén fuerte al Señor y un aplauso. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios, abrir las Escrituras, y de verdad este es mi primera vez aquí en el púlpito trayendo palabra de parte de Dios. Y sinceramente, para serles sincero, no creía que este sería el tema que Dios elegiría para hablarle a ustedes. Cuando pensaba en mi primera exposición, siempre decía, bueno, yo creo que será de esta forma, creo que tendré algunos audiovisuales, creo que será del tema X, más dedicado a los jóvenes, por lo menos aquí. Pero Dios es bueno, Dios es muy bueno y damos gracias al Señor. Bendecimos la vida de nuestros pastores que me hayan dado esta oportunidad de compartir con ustedes las Escrituras. Amén. El apóstol Pablo en el capítulo 6, él comienza con algo interesante. Nosotros estaremos trabajando el capítulo 5 de Efesios, del 21 al 33, pero me gustaría aclarar algo en esta parte, iniciando. El apóstol comienza diciendo, orando en todo tiempo. Interesante, él dice, en medio del pueblo de Dios, que deben de orar en todo tiempo. Y él le dice a ellos que mientras ellos oren, que oraran también por él. Le dice, oren también por mí. Y escucha lo que dice. Dice, a fin de que cuando él abra su boca, y esta es mi oración, cuando yo abra mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio de Cristo. Y esta es mi oración. Que ustedes ahora puedan orar. Porque la palabra, recuerden que es como una espada. Efesios nos dice que es como una espada. Y esa espada tiene dos filos. No solamente penetra, transforma a los que lo escuchan, sino también a quien la transmite. Así que yo quiero que ustedes oren por mí y oren para que el Señor me dé sabiduría, para que yo pueda hablar de nuevo su palabra, para que yo pueda hablar para bendición de sus vidas. Bien, oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, Señor. Gracias, Señor. Estoy muy emocionado de compartir tu palabra. Estoy muy emocionado de estar aquí en tu presencia, Señor. Gracias. Sé conmigo, Señor, sé conmigo para que yo pueda traer palabras de edificación, palabras de transformación, palabras que puedan ser de bendición para tu pueblo. En el nombre de Cristo, amén. Si me pueden acompañar en Efesios capítulo 5, verso del 23 al 33. Ese es del 21, al 33. Allí está nuestro texto, lo estaremos leyendo. Algunos de los jóvenes que están aquí, que ya han compartido conmigo en otras exposiciones así a nivel virtual y presencial, sabrán que yo siempre digo, el que tenga su Biblia, diga amén, y cuando lo tengan, el texto diga amén, amén. Así que comenzamos desde que el primero diga amén, amén. Bien. Amén, amén. Gloria a Dios. Leamos. Dice el texto desde el versículo 21, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer ame a su marido. Nuestro tema es el sometimiento. Pero me gustaría agarrar este título porque aquí podemos ver que hay un patrón diseñado por Dios. Así que ese es nuestro título. Un patrón diseñado por Dios. Uno de los conceptos que debemos observar y considerar cuidadosamente en nuestra generación actual es el de la sumisión. Es esta sumisión que que tenemos todos o que debemos de todos tener hacia las autoridades puestas por Dios. Para que en nuestra sociedad haya funcionamiento, que funcione correctamente, haya orden, es necesario que haya eso, orden. Es necesario que hayan esas personas que Dios ha colocado para que gobiernen, para que sean esas autoridades que Dios puso. Pero también es necesario que haya esas otras personas que Dios colocó como para que se sometan, que Dios colocó para que estén y sean ese soporte de esas autoridades. De lo contrario, entonces habrá caos. Nuestra sociedad habrá caos y todos querrán hacer lo que bien le parezca. Esto se conoce como anarquía. Ya sabemos que los hijos no obedecen a sus padres, muchos no obedecen a sus padres en esta nueva generación. Vemos cómo los ciudadanos no obedecen a sus gobernantes. Escucha lo que dice Romanos capítulo 8, verso del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios en la carne. Y la pregunta es, ¿cómo podemos saber si estamos en la carne? Bueno, cuando no nos sometemos, cuando no nos sujetamos a la ley de Dios. Y realmente esto es difícil, lo entendemos, es muy difícil porque vivimos en una generación donde las personas aman a los rebeldes. Sí, a los rebeldes. Los héroes de este tiempo realmente son antihéroes. No sé si has visto una de esas películas películas de guerra, donde el héroe siempre desobedece, o el sargento, vamos a decir, desobedece a su capitán. Al final de la película vemos que ese hombre, esa persona que desobedeció a su capitán, a su comandante, le dan un reconocimiento. Le dan un reconocimiento porque él hizo todo lo contrario a lo que su capitán le dice. Ellos entienden que haciéndolo como ellos entienden, de la forma que ellos entienden, de la forma que ellos creen que es mejor, a la que ya está establecida, es mejor. Y vemos al final que le dan un reconocimiento. Esto es bien interesante, pero los militares que tenemos aquí presentes saben que esto no es real. Si un sargento desobedece a su capitán, tienen serio problema. Esto no es real. Alguien dijo que los rebeldes solo funcionan en la película. En la vida real, esto no funciona. Siempre hay reglas que debemos de someternos. Pero Jesús dijo todo lo contrario. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, dice, verso 49,
porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hacer. En la economía de Satanás, nadie se somete. Todos son sus propios jefes, todos reclaman sus derechos, pero en la economía de Dios, ¿quién es el mayor? El que sirve, el que se somete, el que se sujeta a la ley de Dios. Un gráfico interesante es un tapón en República Dominicana, un tapón en RD. No le voy a decir a ninguno de los que están aquí quién ha estado en un tapón, porque como dicen algunos, probablemente salimos de uno. Pero para no dar una mala publicidad a aquellos oyentes en las redes sociales, en las plataformas digitales, un tapón es una cantidad de vehículos que están acumulados en un lugar específico. No pueden salir en una calle. Y me gustaría tocarlo porque es como para que nosotros nos sentamos más en casa como con este tapón. Así que vamos a agarrar el tapón que en una ocasión X es saliendo de la iglesia. Todos estamos bien espirituales así y salimos de la iglesia. Incluso se habló ese día de la sumisión. El predicador habló acerca de la sumisión, así que todos debemos de someternos a las autoridades puestas por Dios. Y salimos de la iglesia. Nosotros nos encontramos aquí en la autopista de San Isidro con Charles de Gaulle, donde tenemos un tremendo tapón. Y estamos ahí y vemos en nuestro razonamiento, nosotros decimos, oye, pero ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué nadie cede? Todos quieren ser el primero. Nadie quiere llegar de último, todos quieren ser el primero. Nadie cede, nadie sale. Y tú, todo es espiritual, tú cedes y cedes. Pero ha llegado tu turno, te corresponde salir a ti. Y es interesante porque te corresponde salir y cuando tú sales, si tú sales, el tapón va a fluir. Sin embargo, uno de esos que reclaman sus derechos, dicen, negativo. Esto es mío. Yo estoy primero que tú. Está primero que yo. Y llega ahí, él entra. Entonces, al final, todos pierden. Un tapón que podría durar unos 5 minutos, si tú entrabas y esa otra persona cedía, se convierte en 1 hora. Ahora nadie quiere ceder. Todos quieren ser el primero. Y es interesante porque esto ocurrió con los discípulos. Había una disputa, dice Lucas, que había una disputa entre los discípulos de quién sería el mayor en el reino de los cielos. Así que esta disputa, ese problema entre ellos, y le preguntan, pero hay una mujer bien astuta y la madre de Juan y de Jacobo va corriendo directo donde Jesús y le dice, Jesús, lo único que yo quiero es una sola cosa. Yo lo que quiero es que cuando tú vengas en tu reino, mis 2 hijos, uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le dice, bueno, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde al Padre. Pero Jesús le dice una cosa, el mayor es el que sirve. Para ser sumisos es necesario la humildad, es necesario servir y entonces serás el mayor en el reino de los cielos. Si recuerdan más atrás, los pastores, el pastor Onésimo, Quirobe y otros más han hablado acerca de cómo estar lleno del Espíritu Santo, cómo está la llenura del Espíritu. Efesios nos habla de eso. Y él dice que el texto de Efesios nos dice que hablando entre vosotros con cánticos espirituales, hablando entre vosotros con salmos, cantando y alabando, dando gracias siempre, siendo imitadores de Cristo, sometiéndonos unos a otros, dando gracias, practicando la justicia y la verdad. Y ahora él nos dice acerca algo interesante de la sumisión, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión es un fruto de la llenura del Espíritu. Es imposible someternos si no estamos llenos del Espíritu Santo. Dice el texto, someteos los unos a los otros en el temor de Dios.
Lo primero que debemos observar es qué es esto de sumisión. Muchas personas rechazan a primera vez este concepto de sumisión porque desconocen realmente su definición. Algunos dicen y lo asocian con la idea machista. No, esto es como que machista, esto es machismo. Lo asocian con la esclavitud, lo asocian con inferioridad o debilidad. Dicen, bueno, una persona como sumisa, algo así como sumisa, es una persona que es débil. Es una persona que los demás lo pisotean y lo humillan. Incluso lo asocian con esta imagen viral de el cavernícola que anda con su mazo, así todo él, arrastrando a su esposa por el cabello. Mientras estaba investigando acerca de este concepto, la sumisión, me pareció interesante ver en Google las imágenes que asocia Google o que ese buscador trae cuando tú pones esa palabra. La mayoría de imágenes eran asociadas a la opresión, a la esclavitud, a la misma imagen del cavernícola. Incluso veíamos, Bianca y yo, veíamos que estaba muy asociada a los golpes. Había mujeres con cadenas, o sea, una cosa que yo no entendía. Pero la verdadera sumisión no significa debilidad ni esclavitud, menos inferioridad. Vemos en las Escrituras que ellas mismas nos enseñan que fuimos hechos a imagen de Dios. Todos somos y fuimos hechos, todos los seres humanos fuimos hechos y creados a imagen de Dios. O sea que tenemos la misma dignidad. Tenemos la misma dignidad, pero eso no significa que somos iguales. Cada uno de nosotros tiene roles diferentes y tiene otras cosas, como el género, somos diferentes. Algunos dirían, eso es obvio, cientos de años atrás. En este tiempo debemos saber que hay géneros diferentes, hay hombre y hay mujer. Debemos saber que hay roles diferentes, hay un rol que le corresponde a la mujer y otro rol que le corresponde al marido. Iguales, pero diferentes. Dios nos hizo diferentes, tenemos características físicas y emocionales que nos distinguen el uno del otro. Dios nos ha asignado roles distintos en la sociedad. Aquí la palabra someteos en el original significa upatazo, no zapatazo, upatazo. Esta palabra es una palabra militar y significa subordinarse, colocarse bajo el rango correspondiente, someterse voluntariamente a la autoridad que se le ha colocado. Eso no quiere decir que los que se someten son inferiores o menos inteligentes o menos espirituales que los que le han dado esa autoridad. No. La pregunta es, ¿cuántas veces no hemos visto a mujeres con mayor capacidad y preparación que sus propios maridos? Pero por eso no significa que el marido ocupa una posición menor o ella ocupa una posición mayor. No. El esposo ocupa un rango mayor y la esposa debe someterse a su esposo como al Señor. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo nos dice, así como Cristo es cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer. Así el Padre es cabeza de Cristo. El Hijo se somete voluntariamente al Padre, a la voluntad del Padre. Y eso no lo hace a Él menos Dios o menos glorioso. Y vemos también como Lucas nos relata acerca de que Jesús mismo también se sujetó, cuando era niño, a la voluntad o a sus padres. Y eso no lo hace a Él ni mayor ni menor. Él está por encima de todas las cosas porque Él ha sido la autoridad puesta por Dios. Él es nuestro patrón diseñado por Dios. Es el patrón que Dios ha colocado para que nosotros nos guiemos. El mayor se sometió a su propia creación.
Escucha esto. Solo en las películas los sargentos desobedecen a su capitán y son héroes. Sin una cadena de mando, el ejército no puede funcionar y perderá la batalla contra su enemigo. Cuando el esposo no entiende su papel, pierden la batalla ambos. No dos, ambos. No un solo, no la mujer, no el hombre, ambos. Y esto no es de ahora, esto lo vemos desde el principio, Adán y Eva. Dice la Biblia que Eva le dio a Adán de comer. ¿Y qué él hizo? ¿Comió? Él descuidó el papel como cabeza y perdieron ambos. No perdió Eva solo, no perdió a Adán porque comió, perdieron ambos. Y le voy a decir algo, hermanos. Muchas veces el problema está en el marido. Muchas veces nosotros como marido, como autoridad, como representantes, no vivimos de acuerdo a lo que Dios ha determinado que lo hagamos. Muchas veces la mujer le dice al marido, mira, yo necesito que tú me ayudes en esto. Hay un problema con el niño. Y yo, o el marido, vamos a decir yo no, el marido. El marido le dice, resuelve tú. Hay muchas veces problemas en la casa con las finanzas y con muchas otras cosas importantes donde la cabeza, esa autoridad puesta por Dios, debe ejecutar, debe accionar, debe trabajar. Y el marido dice, resuelve tú. Muchos hombres no quieren ser líderes. Por esa cobardía de esos hombres, muchas mujeres tienen que ocupar esos lugares. Con esto no estoy diciendo que las mujeres que ocupan ese lugar están haciendo lo correcto. Dios es quien juzga. Pero el problema está cuando el marido no asume la autoridad que Dios le ha demandado, que Dios le ha otorgado. Sumisión no significa inferioridad, sino el reconocimiento a un orden establecido por Dios. La verdadera sumisión es voluntaria. No se trata de alguien que es sometido, sino de alguien que se somete voluntariamente. En Primera de Pedro, capítulo 3, vemos algo bien interesante. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y Pedro nos da un ejemplo interesante allí. Dice, porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara. Este es nuestro ejemplo. Como Sara, que obedecía a Abraham llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pedro nos dice aquí que ella obedecía a Abraham llamándolo Señor. Y es interesante porque en las Escrituras solamente encontramos un solo texto donde Sara llama a Abraham Señor. Y es ese momento donde el ángel se le presenta a Abraham y le dice, tú tendrás con tu esposa un hijo. Y ella se ríe, dice el texto, y por esa razón lo llaman Isaac. Así que ella está escuchando esta noticia y dice la Biblia que ella ríe y dice dentro de sí, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Lo maravilloso de esto es que ella no hablaba con Abraham, ella hablaba consigo misma. Ella tenía una clara perspectiva en su corazón de la autoridad que Dios le había dado a su marido. Ella estaba clara que su marido era una autoridad puesta por Dios. Si en la intimidad, si en el interior nosotros, mujeres, no están respetando a sus maridos en lo íntimo, no será evidente en lo externo. Más adelante vienen los hombres, así que agárrense de ahí. Si nosotros no amamos desde lo interno, no accionamos
no vamos a amar bíblicamente a nuestras esposas. Ella entendía, ella estaba clara que la autoridad que Dios le había dado a su marido era de parte de nuestro Señor. Y con esto no quiero decir que desde que salgan de aquí van a decir, ya, esto está más claro que un gallo. Esto no hay que decir más nada. Desde ahora para adelante, mujer, tú me llamas Señor. Nada de que papi chulo, de que amor, de que cuchicuchi, nada de eso. Desde ahora, Señor. No, eso no es lo que quiero decir. Lo importante aquí, el punto es la actitud interna que debe tener la mujer hacia su marido. Él es digno de respeto porque ocupa una posición legítima dada por Dios. Él es tu marido, Él es tu esposo. Ahora sí, ¿qué es esto de sumisión? Escucha lo que dijo alguien acerca de esto. Es una actitud interna de respeto hacia las autoridades colocadas por Dios que se manifiesta externamente a través de la obediencia. Me gustaría repetirlo. Es una actitud interna de respeto hacia las autoridades colocadas por Dios que se manifiesta externamente a través de la obediencia. Entonces, ¿a quién me someto? Yo te entiendo, ok, está bien la sumisión, pero ¿a quién me someto? El texto nos dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y la idea aquí no es que debemos someternos así como un Royal Rambo, un top a top. No, porque si no, entonces no tiene sentido el contexto completo. Dice el texto, la mujer sométase a su marido como al Señor. Más adelante, en el capítulo 6, y lo estará tratando nuestro hermano Israel, la semana próxima, Dios mediante, habla acerca de los padres y los hijos, los siervos y los amos. Y dice que los hijos obedeced a vuestros padres. Habla acerca de los siervos obedeced a vuestros amos. La idea está porque es el mismo contexto. Someteos los unos a los otros. Así que en ese sometimiento no es como que todo el mundo se someta, el marido a la esposa, el esposo al marido, la esposa al marido, la esposa al marido, el hijo al padre, los padres a los hijos, los siervos a los amos a los siervos. No. La idea es que cada uno de nosotros debe respetar el orden de autoridad bajo el cual ha sido colocado. Dios hizo la creación con un orden de autoridad. Y esto no solo es en el hogar, así como los hijos deben obedecer a sus padres o la mujer debe obedecer a su marido, sino que también lo vemos en la sociedad. Los ciudadanos deben obedecer a sus gobernantes, a sus líderes. Los ciudadanos deben obedecer a los agentes de tránsito. Los ciudadanos deben obedecer a la policía, a los líderes que fueron colocados allí. Dice el texto, Tito nos dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Como que, oye, yo sé, se le va a olvidar, así que recuérdales. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. Nosotros tenemos que traer eso. Porque ¿cuántas veces nosotros hemos leído este texto? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Es interesante porque en la semana, mientras iba trabajando con el desarrollo del tema, veía qué tantas cosas importantes Dios trataba conmigo. Y al principio decía, Señor, yo necesito que tú primero me enseñes a mí lo que tú quieres que yo le lleve a tu pueblo. Necesitaba saber, y leía el texto y leía, y mientras leía veía cosas importantes en mi vida como iban cambiando, pero también veía muchas cosas en mi vida que tenía que arreglar. Había muchas cosas en mi vida que yo
ya había trabajado el tema. Y Bianca me decía, varón, no es fácil. Pastor hace unos días me decía, hace unas semanas, cuando me dijo, mira, este es el tema. Me decía, William, ¿tú te puedes sentar? Yo le decía, bueno, yo estoy bien así, varón. Y él dijo, varón, siéntese. Y yo ahí mismo recordé, someteos los unos a los otros. Varón, sométase, esa es su autoridad. Y yo, excúseme, me fui y me sentí. Él decía que cuando uno lee, y lo decía también nuestro hermano Oliver, qué grandioso es esto. Qué grandioso es esto, de cuando tú estás leyendo las escrituras, cuando tú tienes que preparar un tema para enseñar a otros, cómo tú vives eso, cómo tú tienes que vivirlo. No lo vives, tú tienes que vivirlo. De lo contrario, solamente podemos estar diciendo palabras, pero vivirlo es lo más difícil. Así que el apóstol Pablo le escribe a Tito diciendo, recuérdales que se sometan a sus gobernantes. Y esto no solo es en el ámbito de la ciudad, de la ciudadanía, sino también en las iglesias. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. O sea que no solamente está, la Biblia explícitamente te dice que debemos someternos, y lo vamos a ver más adelante, que debemos someternos a esas autoridades que Dios ha puesto, sino también a las autoridades que Dios puso también en la iglesia. Dice, someteos o obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hermanos, si queremos que la generación de nuestros hijos no haya un caos, entonces enseñémosle a respetar a las autoridades. Cuando un padre deja que su hijo desobedezca y respete a su profesor, estamos aportando no solo para que él respete en el mañana a las autoridades, a los policías, al gobernante, al presidente, sino a nuestra propia persona como padre. Y después decimos, ¿por qué es lo que está pasando en esta sociedad? ¿Qué pasa? Que ahora cualquiera le saca un machete como que no es nada, un colín, un machete. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora cualquier persona le saca a un agente de tránsito cualquier punzón, cualquier cosa. Ahora cualquiera se la va a la trompa y tú lo ves en las redes sociales y se hace viral. Y la gente lo aplaude. Dice, eso está bien. Porque ¿qué es lo que él está parando? De por Dios. ¿Y a dónde que vamos a llegar? Dios ha colocado autoridades en la iglesia, en nuestro hogar, y también ha colocado autoridades en la sociedad. ¿Cómo podemos someternos? Dice el texto, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. La clave es el temor de Dios. Otras versiones dicen, por reverencia a Cristo. En otras palabras, si Cristo lo hizo, Cristo se sometió, ese es nuestro patrón. Este es nuestro diseño. Debemos de someternos. Debemos hacerlo porque quien lo dice es el mismo Dios. Dios mismo puso esas autoridades. Escucha lo que dice Romanos capítulo 13, verso del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a esa autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios ha dicho en su palabra que esas autoridades Él las ha colocado. Y los que resisten a esas autoridades resisten al mismo Dios.
porque Él fue el que la colocó. ¿Alguien recuerda la rebelión de Coré? Cuando ellos dijeron, mira, nosotros no vamos a obedecer lo que Moisés dice. ¿Quién dijo que Él es la autoridad? ¿Quién dijo que Él es la persona que debemos oír? Porque nos sacó de Egipto. Eso cualquiera lo hace, dice Él. Dice la Biblia que Dios lo llamó a frente al tabernáculo y llamó también a Moisés y le dijo que él diría quién era la autoridad. Coré retó directamente, no a Moisés, a Dios. Dice la Biblia que Dios tomó ese reto. Bueno, no lo dice la Biblia, pero Dios tomó ese reto como si fuera Él mismo. Y esto sí dice la Biblia. Abrió la tierra y se los tragó vivos a todos. Todos los que estaban con Coré se los tragó vivos a todos. Criticar a una autoridad puesta por Dios es peligroso. Vamos a coger un ejemplo más cercano a Moisés. Miriam, su hermana, y su hermano Aarón. Vimos en las Escrituras que Aarón y Miriam hablaban acerca de Moisés, criticaban a Moisés porque él había hecho algo que ellos entendían que no debía de ser así. Ellos entendían que nadie lo escuchaba. Ellos estaban solos. ¿Quién me escucha? Nadie. Dios lo escuchó. Dice la Biblia que Dios lo llamó a ambos frente al tabernáculo y le dijo a Moisés también que fuera allá. Dijo, escuchen algo. Si yo hablara con alguien de vosotros, con alguien de la congregación, hablara por sueños, pero con mi siervo Moisés he hablado cara a cara. ¿Cómo ustedes han hablado en contra de mi siervo? Dice la Biblia que inmediatamente vino una lepra a Miriam y la sacan del campamento. Y cualquiera diría, bueno, esperen aquel tiempo, varón, deje tranquilo. Ya eso no se usa. Ya Dios no actúa, la gracia. Ya no hay lepra. Y que yo hable en contra de mis autoridades. ¿Cuántas veces no hemos hablado en contra de las autoridades? Y no hay nada, dicen ellos. Escucha esto. Lepra no solamente es la enfermedad. Existen lepras de ansiedad, lepras de insomnio, lepras o lepra de miseria. Y después dicen la gente, ¿por qué es lo que pasa? Porque yo no puedo ni ahorrar ni para un chicle. Y el año entero, y el doble ya lo gasté. Porque lo debía todo. Y gano mucho dinero. Lepra de miseria. Y con esto no estoy diciendo que todas las personas que estén pasando por un proceso de esto, de ansiedad, de insomnio, tengan un problema en cuanto a que han criticado a sus pastores, a sus líderes. No. Pero como dice el refrán, el que le sirve el sombrero, que se lo ponga. Siempre esos pensamientos llegan a la mente. Como, ¿y por qué a él y no a mí? ¿Por qué yo tengo que someterme a ese hombre? No somos iguales. Sencillo. Porque Dios lo puso como autoridad. Y me dirás, ok, entiendo, yo soy creyente, sí, yo lo entiendo y lo asumo. Pero ¿y yo? Que tengo un esposo que no es creyente, ¿qué hago con eso? Sencillo. Escucha lo que dice la segunda parte de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. La segunda parte, la primera dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Segunda parte,
para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. En otras palabras, tu esposo no es creyente, no importa, debes someterte a ella. ¿Por qué? Bueno, el texto dice, ¿para qué? Ok, está bien, eso se ve bien, pero ¿para qué yo debo de someterme a un hombre que no cree en Dios? Para esto, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Y obviamente es importante siempre decir que si esa autoridad no te guía, vamos a decir, te guía, te induce a pecar contra Dios, debemos ser así como Juan y Pedro cuando estuvieron delante del concilio con los judíos que le dijeron, mira, eso es mejor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra palabra, si ese hombre no está viviendo o te está guiando hacia que tú peques, que te dice, mira, vamos a ver, es el clásico, así que no lo voy a usar. ¿De qué? Bueno, lo voy a usar. El clásico es, vamos a ver una cervecita aquí juntos, que tenemos que ir a tal cosa, a tal lugar, a tal discoteca, y tú dices que hay que ser prudente y sabia, no vaya a ser que una Dalila de esa me coja el marido, así que me voy para la discoteca con él. Hay que bailar con él, hay que beberse su cosita también, hay que hacer todo. No. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La autoridad máxima es nuestro Señor. Esa es la autoridad máxima. Recuerdo en una ocasión que cuando era novio de mi esposa, ella tenía su vehículo. Yo no tenía vehículo, pero ella sí tenía su vehículo, así que siempre dábamos unas cuantas vueltecitas por ahí. Y yo recuerdo que ella me decía, ella tenía ese deseo de que yo condujera, que yo manejara. Así que ese era su deseo, pero yo no era muy diestro, porque tú sabes que no es fácil. Y yo recuerdo que, un día dije, lo asumo. Toda autoridad se me ha dada y cojo mi volante y me voy. Yo no sé si usted le ha pasado de esas personas que dicen, sí, maneja tú y están ahí como un copiloto y te dicen, cuidado aquí, cuidado allá, dobla aquí, cuidado tu espejo, mira tu espejo, cuidado con el motorista. Y tú, varón, hombre, que lo que estate tranquilo, soy yo que estoy manejando. Y me decía, mira, yo lo que quisiera tener también otro guía aquí. Cuando yo diga para acá, hacer lo que yo quiera. En el matrimonio, eso no funciona. Debe haber una persona que guíe. Debe haber una persona que maneje. Debe haber una persona que sea el capitán. Y como siempre me gustaría, a mí me encanta aclarar las cosas, porque no me gustaría como que se quede como que ahí. Sabemos que hay momentos donde es necesario que el copiloto maneje. Es necesario que el copiloto tome el guía. Pero eso no significa que porque tenga el guía es la autoridad, ¿o no? Vemos muchas parejas donde momentos el copiloto, vamos a decir la esposa, toma el guía, porque ella es diestra, pero ella se guía por su marido. Ella es la que tiene el guía, pero su marido es la autoridad. ¿Cómo podemos someternos? Por el poder del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo estás espiritualmente? Recuerden que para poder someternos, no solo
a las autoridades colocadas por Dios, esto a los gobernantes, a las esposas a los esposos, o el esposo amar, que lo estaremos viendo más adelante, a su esposa, esto es un fruto de la llenura del Espíritu. Por eso está en el mismo contexto de la llenura del Espíritu. Cuando comienza a decir y dice, está llenos del Espíritu, cantando salmos. Luego de que se acaba la lista, no se acabó la lista, en el capítulo 5, verso 21, inicia, ahí es que se pone buena la cosa. Dice, sometiéndonos unos a los otros. ¿Cómo podemos someternos? Por el poder del Espíritu Santo. Es necesario tener el Espíritu Santo. Lamento. Pero para poder someternos bíblicamente, para poder amar a nuestras esposas, bíblicamente es necesario la llenura del Espíritu. Es necesario ser creyentes. Así que te invito a aquel que no es creyente, aquella que no es creyente, que vengan a Cristo para que puedan realmente someterse a esas autoridades puestas por Dios. La pregunta es, ¿cómo estás espiritualmente? Porque como estés, eso dirá si puedes o no someterte a las autoridades colocadas por Dios. De lo contrario, no podrás someterte. Algunos dicen, bueno, hay gente que parecen que se someten. Parecen. Porque, bueno, algunos dicen, es que yo veo a esa mujer o a ese hombre tan espiritual en la iglesia. Tú lo ves sirviendo el día entero y el hombre, un Bad Bunny, como dicen. Por todos lados, el hombre sirviendo, el hombre haciendo lo otro, el hombre haciendo lo aquello, la mujer trabajando, en todos los ministerios están involucrados. Eso no significa que te sometes bíblicamente. Eso no significa que amas a tu esposa bíblicamente. Lo que significa que ames y te sometas bíblicamente es solamente cuando estamos llenos del Espíritu Santo. De lo contrario, como dicen algunos, pueden ser una pantalla. Es importante la llenura del Espíritu Santo. Hay gente que se somete para el público. Dentro del público sí, hay que hacer el papel. Porque ahí está la gente. Hay mucha gente que hace el papel. En la casa, que Dios nos ayude. Y como todo, existen límites. El texto dice, las casadas a vuestros propios maridos. Más adelante nos habla, como les decía, acerca de los hijos. Los hijos obedecer a vuestros padres y los siervos obedecer a vuestros amos. En otras palabras, cada uno tiene un orden de autoridad bajo el cual ha sido colocado. Por ser hombre o tener el título de hombre, no significa que tú tienes la autoridad sobre todas las iglesias, sobre todas las esposas. O por ser padre, no tienen la autoridad sobre todos los hijos de la iglesia. Y aquí la idea es que las casadas apoyen el liderazgo de sus maridos. O sea, que son ellas mismas que deciden sujetarse a ellos. En otras palabras, ellas deciden voluntariamente poner esas habilidades que Dios le ha dado bajo la administración de sus esposos. Porque ella considera que es parte del equipo. Ella no es un contrincante, ella es parte del equipo. Ella sabe que en todo buen equipo hay un capitán y que todos deben apoyarlo. De lo contrario, todos perderán. Pero también el capitán sabe que es importante tener una misma mente con el equipo. De lo contrario, todos perderán. El ejemplo más fácil de entender esto es un equipo de baloncesto. En un equipo de baloncesto existen un entrenador, un capitán y existen los demás integrantes. El entrenador es nuestro Señor. Él es quien nos guía,
Él es quien nos dice cómo actuar, Él es quien nos dice cómo son las jugadas. Aquí. Él la dejó aquí. El capitán es la persona que el entrenador ha colocado como la cabeza, como el que guía el juego. Él es el que tiene la idea completa del juego. Él es que guía al grupo para que todos ganen. Pero también podría ser cualquier autoridad que Dios ha colocado, no solo el hombre. El capitán es el hombre, el marido, pero también podría ser cualquiera de esas autoridades que Dios ha colocado. Pero también existen los demás integrantes, que es o son esas personas que Dios ha puesto para que se sometan o sean parte del equipo. Esos son los demás integrantes. Podrían ser los hijos, la esposa o los ciudadanos, un grupo de una iglesia, hermanos. En un juego todos son importantes. Cada cual tiene su propio rol y debe ejecutarlo para que todos puedan ganar. Si todos juegan como bien les parezca, entonces habrá caos. Todos van a perder. Todos perderán. Sin el capitán, todos pierden. Sin los demás integrantes del equipo, el capitán también pierde. Lo que significa es algo, hermanos, es que es necesario tener una misma mente. Es interesante que el mismo texto nos habla algo acerca de esto. Dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, una sola mente. Ellos saben que en todo buen equipo existe capitán, pero existen también integrantes. Y ambos deben estar en una misma mente para que funcione, para que puedan todos ganar. Y como dicen, aunque el marido tiene la última palabra, en un matrimonio sano siempre se ponen de acuerdo. No es algo así como que, mira, mujer, estate tranquila, que tú no tienes ni parte ni suerte aquí. En un matrimonio sano siempre se ponen de acuerdo. Dice el texto, ¿cómo anduvieran dos si no se ponen de acuerdo? Hombres, escuchar la voz de nuestras esposas no nos hacen más débiles. No es un síntoma de debilidad. Todo lo contrario, es un síntoma de sabiduría. Escuchar la voz de nuestras esposas es de sabio. Dice la Biblia que ellas son nuestra ayuda idónea. En otras palabras, ellas nos ayudan. Es de sabio escuchar. La razón por la que las casadas deben sujetarse a sus maridos está en el verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La razón no es cultural. Aquí vemos que la razón es funcional y teológica. Pablo nos dice aquí que el patrón de autoridad que Dios nos ha puesto para que lo sigamos es Cristo y la iglesia. Dice el texto, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ese es nuestro patrón. Y algunos dirían, mira, yo te entiendo, pero es que había un problema en ese tiempo. La gente era como machista y por eso Pablo escribió así. Yo creo que había algo en la iglesia de Éfeso, porque hay como algo raro ahí, varón. Pero no. Si tú dices eso, estás invalidando toda la escritura. Escucha lo que dice en Timoteo, Pablo escribiéndole a Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras,
toda la escritura fue inspirada por Dios. La idea es que podamos entender que lo que Pablo escribió aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo fue para nuestro bien. Dios hizo un patrón de diseño. Dios nos dio un patrón de diseño que es Cristo y la iglesia. Tito, hablándole a las mujeres, me gusta utilizar mujeres maduras. En la Reina Valera dice: a las ancianas enseñarles a amar a vuestros maridos. A mí me encanta utilizar mujeres maduras. ¿Aquí ustedes no saben por qué? Bueno, porque yo considero que mi esposa en la fe es madura. Ella enseña, así como estas mujeres, a las mujeres más jóvenes. Escucha lo que dice Tito. A las mujeres maduras les dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a vuestros maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus propios maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es interesante que el texto dice que las mujeres pueden enseñar a las más jóvenes. O sea, que las más jóvenes pueden aprender a amar a sus maridos. O sea, que las más jóvenes pueden aprender a amar a sus hijos. Pueden ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Wow. Está diciendo que las más ancianas, las más maduras, enseñen a las chicas más jóvenes de la iglesia a cuidar de su casa, a ser buenas. Escucha esto: a ser o a estar sujetas a sus maridos para un fin, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El propósito es que las mujeres más ancianas, de acuerdo al conocimiento que tienen, a la experiencia, puedan enseñar a esas mujeres, porque ellas ya pasaron por un proceso y ellas saben qué es lo necesario para amar a las mujeres, a sus esposos, para cuidar a sus hijos. A propósito de esto, este es el mismo patrón que Dios diseñó para las iglesias: la sumisión. Escucha lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Una vez más, el argumento de Pablo no es cultural, es teológico. Pablo apela al principio, él se va al principio, él no dice: mira, el problema era en Éfeso, el problema era en la iglesia local, que había como que las mujeres como que estaban alabándolo bajito. No, aquí dice que el problema no es ni cultural, no es de una iglesia local, el problema es, no el problema, sino que la cosa es que el hombre fue formado primero. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y el ejemplo que Pablo nos da aquí es que como nosotros estamos sujetos a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Porque el ejemplo más grande que nosotros podemos ver en las Escrituras acerca del matrimonio es Cristo y la iglesia. Si realmente estamos sujetos a nuestros maridos, si realmente amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, entonces debemos seguir ese patrón que Dios ha diseñado: Cristo y la iglesia. ¿Ustedes se imaginan a la iglesia de Dios, de Cristo, hablándole mal a Cristo? Diciéndole cosas indecorosas y respetándolo. No, usted mejor ni se lo imagine. Así tampoco debería de ser
las casadas con sus esposos. Porque nuestro patrón de diseño es Cristo y la iglesia. ¿Ustedes recuerdan qué pasó cuando Eva tomó y dijo, yo soy el líder? Tomó el liderazgo y Adán tomó su otra parte, la siguió. El verso 14 nos dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Cuando ellos cambiaron sus roles, hubo un caos. Cuando ellos cambiaron los roles que Dios ya le había dicho cómo debía de ser, hubo un caos. Ya sabemos qué pasó desde Adán hasta aquí. Y con esto no estoy diciendo, y nuevamente lo digo, que la mujer es menos por eso, sino que hay una línea de autoridad puesta por Dios que cuando la traspasamos no funciona. Escucha esto. La pregunta es, ¿todos los que estamos aquí predicamos? ¿No? Todos los que están, por lo menos así como en el púlpito. Todos los que estamos aquí somos pastores. No. Y por esa razón, entonces, todos los que no son pastores son mayores o menores que los que lo son. De ninguna manera. Dios ha colocado un orden de autoridad y debemos de seguirlo. Mujer, tú no eres menos. Tú no eres menos porque te sometes al orden de autoridad. Muchas mujeres en la Biblia encontramos que se sometieron a su rol, vivieron vidas de ministerios de acuerdo a lo que Dios le había establecido. De hecho, en el ministerio de Cristo vemos a mujeres que fueron ellas que subsidiaron ese ministerio. Las mujeres son importantísimas para que el reino de Dios funcione correctamente. Ustedes son una bendición. Ustedes son una bendición. Y damos gloria a Dios por ella. Hay ministerios que no funcionan sin ellas. La necesitamos. Son nuestra ayuda idónea. Ustedes son una bendición. Y damos gloria a Dios por mujeres así como la doctora Edith, la doctora Dorcas, por Agüero. Gloria a Dios doblemente por mi esposa Bianca. Gloria a Dios por Sachi. Gloria a Dios por Stephanie. Gloria a Dios por Sara, por Malucy, por las esposas de los pastores. Gloria a Dios, hermanos, por las mujeres que Dios nos ha dado. Dios nos ha colocado mujeres de bendición. De hecho, existen mujeres aquí en nuestra iglesia que sus matrimonios están de pie por ellas. Si no, pregúntenle a Carmen, la esposa de Martín. Gloria a Dios por ustedes, mujeres. Gloria a Dios por Carmen. Gloria a Dios porque Dios es bueno y Él sabe que la necesidad que nosotros tenemos como hombres, ayuda idónea, dice la Biblia. Maridos, ahora le toca a ustedes. Maridos, dice el texto, amad a vuestras mujeres. Como toda palabra clave, y vimos la palabra clave de las casadas, que era sumisión, también existe una palabra clave aquí, maridos. Amad a vuestras mujeres. Amad es la palabra clave. Dice el texto, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esta razón, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos, no uno, los dos serán una sola carne. Lo primero que vemos aquí es que los maridos deben amar a sus esposas, no como ellos creen, no como el mundo ha dicho o las corrientes de este mundo han dicho que debemos amarla. El texto dice, como Cristo amó a la iglesia. Y para saber esto es importante que nosotros los maridos entendamos qué es esto de amar. Así que el pasaje más clásico de toda la Biblia acerca de este concepto amar está en 1 Corintios capítulo 13. Ahí está nuestro texto. Ahí veremos qué significa esto de amar. Pablo nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Aquí vemos que el apóstol está definiendo este concepto de amar con una serie de verbos, no de sustantivos, sino de verbos. ¿Alguien recuerda en el colegio cuando los profesores nos decían, ¿qué es el verbo? Decíamos, es la palabra que nos indica la acción del sujeto. Dios define el amor en términos de lo que hacemos, hermanos, no de lo que sentimos. Mucha gente sienten, y eso no significa que aman. Yo siento, yo la amo. Varón, esté tranquilo. Amar representa accionar. Si realmente estamos amando a nuestras esposas, debemos accionar. Aquí él dice el texto, dice el texto. No se irrita, no guarda rencor, acción. Por más palabras bonitas que tú quieras decirle a tu esposa, por más de lo que diga, que tú sientes en el corazón, si no estás accionando, no estás amando a tu esposa bíblicamente. Él define este término en lo que nosotros hacemos, no en lo que sentimos. El texto nos dice, nos habla acerca de acción. Debemos de amarlas. Esa es la acción, amarlas. Aquí está la segunda acción. Se entregó a sí mismo por ellas o por ella para santificarla. Nosotros también debemos de entregarnos por ella, cuidándolas, respetándola, amándola, tratándola bien. Asimismo por ella para santificarla. Escucha esto, hombre, esposo, marido, jóvenes que tendrán su esposa. Nosotros somos sus pastores. Nosotros somos los pastores de ellas. Debemos trabajar en el proceso de santificación. Dice, para santificarlas. Debemos trabajar en el proceso de santificación en ellas. Debemos de vivir como Dios ha dicho. Debemos nosotros ser los primeros que nos levantamos cada domingo. Debemos de ser los primeros que trabajemos con el devocional. Debemos de ser los primeros que levantemos ese altar familiar. Nosotros debemos ser los que santifiquen o estén en ese proceso de santificación con ellas.
Somos los primeros que debemos de preparar siempre las cosas espirituales. Dice el texto, con un fin, presentarla sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Sin mancha ni arruga. ¿No recuerdan algo? Si amamos a nuestras esposas, debemos ser su guía, debemos ser su pastor, debemos ser su líder espiritual. Porque nosotros somos quien la va a presentar a Cristo. Y deben estar sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y la idea es que debemos volvernos expertos en belleza. ¿Quiénes dicen amén? Expertos en belleza, una belleza espiritual. Debemos volvernos expertos en belleza espiritual. No sé si ustedes, esposos, yo sé que ustedes lo saben, que sus esposas conocen todo tipo de crema. Ellas saben para qué funcionan. Tú dices, y esa crema es nueva, sí, eso es para una arruguita, una cosa que tengo aquí. Y esa, no, una mancha, una cosa. Debemos volvernos expertos en cremas espirituales. Y algo que ustedes no saben, aquí están todas las cremas, de todos los sabores, de todos los colores. Y debemos nosotros conocer las Escrituras. Expertos en belleza espiritual. Cuando conocemos eso, nos cambiará la perspectiva de todas las cosas. Porque al conocer lo que su palabra dice de cómo nosotros debemos embellecer a nuestras esposas, eso va a ser bien interesante. Porque no solamente nos embellece a nosotros, porque conocemos las Escrituras, sino que ellas nos van a amar más. Si no la cuidas, si no cuidas a tu esposa o a tu esposa, es una evidencia de que no la amas bíblicamente. Lo importante de esto es que el apóstol Pablo nos dice que si no amamos a nuestras esposas, aunque ustedes no saben qué, debemos amarlas. Si no amamos a nuestras esposas, debemos amarlas, no importa si ella te está tratando bien, si ella te está diciendo eso. Porque el texto nos dice que a la que sean buenas, a la que se repeten, a la que hagan la cosa como es, ámenla. El texto dice a las esposas. Recuerdo un amigo en una ocasión que me hablaba acerca de que él ya no amaba a su esposa. Era cristiano él. Y eso me pareció muy increíble que un hombre más cristiano que conocía la palabra y obviamente conocía este texto, no amara a su esposa. Y le preguntaba que por qué, o sea, cuál era la razón, cómo él había llegado a ese punto de no amar a su esposa. Él me decía, mira, lo que pasa es que ella ya no me entiende, ella no me respeta, ella me trata así, ella no hace lo que lo que me gusta a mí. Yo le decía, wow, gracias a Dios que Cristo no es como tú o como yo. Porque tú sabes cuántas veces nosotros hemos actuado como no es digno de nuestra vocación. Cuántas veces nosotros no hemos hecho lo que Dios ha dicho que debemos de hacer como la esposa que somos de Cristo. Y Cristo nos sigue amando. Por eso es que necesitamos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. No se trata, como decía al principio, de un sentimiento, sino de una acción. Amar representa cuidarlas. Amar representa respetarlas. Amar representa sustentarla. Amar representa amarlas.
nuestra relación son un reflejo de lo que nosotros vivimos, de la relación que tenemos con Dios. Si realmente nosotros amamos a Dios, debemos de amar a nuestro prójimo, que es un mandamiento, y nuestras esposas están dentro de nuestro prójimo. Jesús, antes de partir, le dijo a sus discípulos: de la forma en que ustedes se amen, el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos. De la forma en que nosotros amemos no solamente al prójimo, a nuestras esposas, el mundo conocerá que somos sus discípulos. Para terminar, solo me gustaría hacer un llamado a hacernos una autoevaluación, un autoexamen, a la luz de lo que hemos visto el día de hoy. Hemos visto que debemos someternos a todas las autoridades colocadas por Dios. Hemos visto que la mujer se somete a su marido voluntariamente. Hemos visto que el hombre debe amar a su esposa como a Cristo, como Cristo amó a la iglesia. Y hemos visto que amar representa un accionar, no un sentimiento. Me gustaría que evaluemos esto, que pensemos en qué hemos fallado, en qué hemos hecho mal. Evaluemos qué necesitamos hacer y cambiar en nuestras vidas. Evaluemos si estamos amando a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Evaluemos si estamos sometiéndonos, o ustedes, mujeres, están sometiéndose a sus maridos como al Señor. Siempre hay cosas que debemos evaluar con respecto al matrimonio, con respecto a los hijos. No me gustaría dejarlo así como esto aplica para los que son casados. No, esto aplica para todos. Porque algún día, jóvenes, ustedes se van a casar. Qué bueno que nosotros podamos saber desde ahora. Qué lindo sería si muchos de los matrimonios de la iglesia desde su juventud hubiesen conocido todas esas cosas, fuera diferente. Debemos evaluar si realmente estamos amando a nuestras esposas. No, como dije, con sentimientos, no. Más que eso, con un accionar. Si el Espíritu de Dios te mostró en este lugar qué cosas debemos de cambiar, no seamos unos meros oidores de la palabra. Cambiemos. Pide perdón. Pide perdón a tu esposo. Pide perdón a tu esposa. Tenemos todos los recursos para vivir vidas agradables delante de Dios. Tenemos todos los recursos, tenemos todo el consejo de Dios, tenemos pastores que aman su palabra, la palabra de Dios, y predican la palabra con precisión. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Dios no es como el faraón, que nos exige que hagamos más pajas, más ladrillos, y no nos da las pajas para que podamos hacerlo. Dios nos da todo lo que necesitamos para que vivamos vida
agradable delante de su presencia. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque tu palabra transforma los corazones. Gracias porque tu palabra es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, porque hemos entendido que lo más importante es accionar, es vivir como a ti te agrada. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos hecho lo malo delante de ti. Perdónanos si no hemos sido más consagrados a tu presencia. Perdónanos si no hemos amado a nuestras esposas como tú amas a la iglesia. Perdónanos, Señor, si no hemos respetado, las mujeres no han respetado a sus maridos como al Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Perdónanos si no hemos sido respetuosos, Señor, con las autoridades que tú has puesto en la tierra. Perdónanos si no hemos sido respetuosos con nuestros pastores, si hemos hablado mal en la intimidad. Sabemos que tú nos escuchas, así que pedimos perdón delante de ti y ayúdanos a vivir vidas que sean como olor fragante. Gloria a Dios por